Bienvenidos a un nuevo vídeo de hoy en el Camarote Anarcocapitalista y hoy tratamos de explicar algunas cuestiones económicas que considero importantes para que ningún estúpido burócrata o ningún político analfabeto os trate de engañar la siguiente vez. Y vamos a hablar de por qué es malo controlar los precios máximos y mínimos en una economía, por qué es malo fijar un precio máximo y un precio mínimo en una economía de mercado y las distorsiones que produce ello y las consecuencias. Podemos empezar por los precios máximos, ¿no? Imaginemos que un político pues controla un país en el que hay un determinado bien que sube mucho, ¿no? Y el político que tiene una varita mágica, realmente no es una varita mágica, es un papel, es un decreto en el que pone que tal bien tiene que valer tanto, ¿no? Pues con esa varita mágica lo que hace es producir que el bien ese que está subiendo sea barato y sea abundante. Bueno, abundante no, eso ya veremos que abundante no, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero con esa varita mágica produce eso, ¿no? Y fija el precio máximo de un bien. Sin tener en cuenta que, como dijo Juan de Mariana en el siglo XVI, el precio de un bien solo Dios lo sabe. Entonces tenemos que suponer que a ese político, a ese dictadozuelo, lo que le ha pasado es que ha tenido una revelación divina que le ha dicho cuál es el precio justo o el precio digno que siempre dicen ellos, ¿no? El precio digno de este bien, ¿no? Y realmente el político lo que hace al fijar un precio máximo está atacando a la consecuencia de eso, que es la escasez. La escasez es la causa que provoca esa subida de precios. Pero claro, el político ve más incentivos en controlar, fijar el precio, porque eso le va a dar réditos más a corto plazo que controlar, que solucionar las causas, que normalmente las causas de la escasez siempre las produce el político. Porque la economía está regulada, porque se constriñe la oferta, porque se protegen mercados, porque no se deja el libre emprendimiento a que la gente produzca más bienes y si en el mercado de bienes y eso haga bajar el precio y tal, ¿no? Entonces, pues para él es más fácil, en vez de quitar poder sobre la economía y sobre la población, pues lo que hace es aumentar su poder mediante la fijación de precios que, como hemos dicho, ha bajado a Alá o Dios y le ha revelado cuál es el precio justo, ¿no? O digno de ese bien. Entonces, ¿qué pasa? Que como el político es imposible que se haga con la información práctica que coordina ese precio, porque depende de tantas cosas que, pues como ya hemos dicho, solo Dios lo sabe, ¿no? Pues ¿qué pasa? Que va a crear unas distorsiones brutales, ¿no? Porque a lo mejor la fijación de ese precio lo que hace es producir que un empresario no vea incentivado a producir a ese precio, ¿no? A ese precio que está costando producir más ese bien que el precio que va a recibir, porque está fijado. Y además el político al fijar el precio se ha cargado de esa señal de información que informa sobre lo escaso, lo abundante, si se incurren costes, si no se incurren costes, si hay beneficios, se lo carga todo. Entonces, ¿qué pasa? Que el empresario lo que va a hacer es que invierta su puta madre, como decía Huerta de Soto. Que invierta su puta madre. Y directamente lo que va a pasar es que no se va a ver compensado, o sea, no va a haber incentivo a vender ese precio, lo que va a hacer es destinar su trabajo, en vez de producir para el mercado, producir para el autoconsumo. Entonces se va a producir escasez en el mercado y como los precios no funcionan, pues los bienes escasos que quedan en el mercado no se van a racionar mediante un mecanismo de precios, sino mediante un mecanismo de colas. Por eso siempre los sistemas socialistas en los que se implanta el socialismo real, donde los precios están fijados y todo está diseñado por un comité central de planificación que controla la economía y la vida de la gente, pues lo que sucede es que hay imágenes de Rumanía, la Unión Soviética, los años 80, que hay colas kilométricas, claro, pues el primero que llega se lleva los bienes, ya está. Como no hay precios de mercado, porque no es nada más que un puto papel que ha puesto un político que dice que esto tiene que valer tanto, pues ya está, punto. El político con ese decreto se ha cargado el mercado directamente y ha producido escasez y pobreza. Porque con la fijación de ese precio lo que ha provocado es que haya empresarios que no les compense producir a ese precio. Hay hoy un vídeo muy graciosete, sería graciosete si no fuese trágica las consecuencias que provoca, ¿no? Pero es Hugo Chávez en un programa de televisión poniendo un precio máximo a una lavadora, diciendo que además estos son las super rebajas de Chávez, ¿no? Que el precio estaba a 8.000 y ahora Chávez las ha puesto a 5.500. O sea, me puedo imaginar al empresario de la lavadora viendo la televisión ahí en Caracas y viendo como el Hugo Chávez le ha bajado artificialmente el precio al que él había acordado o había estimado vender esa lavadora. Porque los precios son relaciones de cambio históricas que se han producido voluntariamente entre individuos, o sea, oferta y demanda. El empresario habrá visto que el mercado de lavadores está así y le ha puesto ese precio. Pues llega Chávez y zasca, de 8.000 a 5.500 bolívares. O sea, yo directamente no produzco lavadoras. Sí, se produce eso, no lo veis. Es un buen ejemplo, quiero decir. Pero ese vídeo es buenísimo. Poned Hugo Chávez lavadoras y ahí lo tenéis. Entonces, eso son los sistemas del socialismo real, ¿no? Que se llama, ¿no? Los sistemas comunistas, ¿no? Las economías comunistas, que ya cada vez afortunadamente van quedando menos. Pero en las socialdemocracias, que también son un tipo de socialismo, porque, como sabéis, para los libertarios o anarcocapitalistas, el socialismo es toda coacción contra el libre ejercicio de la acción humana,
pues en los sistemas socialdemócratas hay sectores de la economía en la que no tenemos un indicador de precios y nos dice que nos diga que es abundante, que es escaso, si esos medios escasos que se han utilizado para producir esos bienes están bien empleados, son eficientes, se han ocurrido en costes para producirlo, no tenemos un mecanismo porque esos sectores son públicos, los controlan los políticos, que siguen empeñados en encontrar uno espontáneo como el mercado, que es imposible de planificar. Y, por ejemplo, la sanidad y la educación es un buen ejemplo, pero también el ejército y la policía. Y la policía, por cierto, la seguridad privada siempre llega antes que la seguridad pública. O sea, Batman siempre llega antes que los policías. Esto es así. Y en el tema de la sanidad pública y la educación pública, pues hay una pequeña competencia, pero es una competencia irrisoria de las clínicas privadas, escuelas privadas, pero que solo está es un mercado ultra regulado, que solo puede acceder ahí ciertos empresarios que tengan mucho dinero, mucho capital para invertir, que solo pueden acceder además poblaciones que tengan una renta alta porque pueden pagar ese precio que cuesta toda esa regulación que tiene el mercado, ¿no? Las clínicas privadas y la educación privada solo van los ricos, ¿no? Los pijos, ¿no? Que decimos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque es carísima, porque no está liberalizada, porque está hecha para que no se compita con la sanidad pública y la educación pública. Pero bueno, esto es otro tema aparte que me voy por las ramas. En las socialdemocracias, como hemos dicho, hay cierto sector que está muy regulado y que los precios no paran de subir. ¿Cuál lo vais a determinar ya, ¿no? El mercado de la vivienda, ¿no? Y el mercado del alquiler, que ahora se está hablando mucho de que algunos políticos dicen que sería bueno fijar los precios del alquiler porque dicen que en Berlín y en Estocolmo y demás ha funcionado, ¿no? En países socialdemócratas y nórdicos y espectaculares como esos dos, pues no ha funcionado. Ponéis en Google Berlín, alquiler, colas, piso, y viene ahí una foto de una cola kilométrica para acceder a un piso, ¿no? Y en Estocolmo se congelaron las rentas de alquiler hace 10 años y lo que se produjo es escasez. Y se produce escasez de una subida de precios y Estocolmo es la ciudad con los precios más altos de toda Europa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque el político ataca la consecuencia y no la causa. ¿Por qué ataca la consecuencia y no la causa? Porque atacar la causa sería muy difícil. Lo que habría que hacer es desregular todo ese sector y hacer que el político pierda poder sobre ese sector. Sobre el sector urbanístico, por ejemplo. Que el político tiene que es un sistema de planificación súper regulado, súper centralizado, donde el político decide qué es urbanizable y qué no es urbanizable. Y yo no estoy aquí hablando de quemar bosques y de que todo sea urbanizable y de destruir los parques naturales, no. Digo que hay terrenos sin valor ecológico que son no urbanizables, porque al político le conviene tener un control del suelo, porque ese terreno a lo mejor es un cuñado suyo, ¿no? Entonces, controlar la oferta para hacer subir los precios y luego declarar ese terreno urbanizable y hacer, claro, con los precios que hay de mercado, pues que esté a ese precio de mercado y que se lleve una comisión, ¿no? Por la venta de ese terreno, ¿no? Que es de su cuñado, es de su amigo o es de quien sea. Entonces, para bajar los precios de bien hay que liberalizar el suelo, pero claro, eso le restaría poder a los políticos. Entonces, lo que prefieren es fijar los precios, que tienen consecuencias inmediatas a corto plazo que son beneficiosas, pero que a los 2 o 3 meses ya son una catástrofe. Se produce escasez, se producen colas y en el mercado del alquiler pasa lo mismo. El mercado del alquiler está muy caro porque no se protegen los derechos de propiedad. Entonces, los rentistas, los que alquilan el piso, lo que van a hacer es pedir una prima de riesgo a la gente que quiera alquilar porque a lo mejor te puede entrar una culpa, te puede destrozar el piso y hasta que te estás de juicios y líos y tal, el juez no le echa de tu casa al ocupa hasta dentro de 2 o 3 años. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer para bajar el precio de los alquileres? Proteger los derechos de la propiedad de los que quieran alquilar y liberalizar ese sector. Dejar que Airbnb, por ejemplo, o cualquier plataforma de estas digitales que surgen nuevas, o yo, o cualquiera, pueda alquilar su piso sin que ningún político le esté ahí tocando las narices, con impuestos, con regulaciones, con normas absurdas, con, bueno, que se le protege, que no se le proteja los derechos de propiedad, etcétera. Entonces, no hay que fijar los precios, punto. Lo que produciría eso es que todavía aún más los que iban a alquilar un piso se vean más desincentivados, porque no puedan subir el precio por la prima de riesgo que piden porque los derechos de propiedad suyos no están protegidos porque puede venir una ocupa a joderles el piso. Entonces lo que hacen es no alquilarlo directamente, producir escasez en el mercado. Otra vez, lo mismo de siempre. Siempre las mismas consecuencias. Y ya para terminar el vídeo, que se me está quedando muy largo, vamos a ver lo que pasa cuando el político decide fijar un precio mínimo a partir del cual no se puede vender otra cosa. ¿Para qué hace esto el político? En este caso lo hace para clientelizar un sector que tiene problemas y que con eso el político lo que hace es tratar de buscar su voto. Por ejemplo, el sector agrario, ¿no? El sector agrario está pidiendo precios mínimos porque le es muy difícil competir con el mercado internacional, ¿no? Con la fruta que viene de Marruecos, de Sudáfrica, de las naranjas que vienen de Turquía y todas estas cosas. Entonces, los agricultores, en vez de tratar de hacer los procesos en los que ellos trabajan más eficientes para bajar los costes y bajar también los precios y poder competir con esos países con una mano de obra más barata y que tiene menos regulaciones también sanitarias,
pues lo que hacen en vez de eso es pedir precios máximos de la venta de los productos. O sea, para que nosotros paguemos precios más altos, ¿no? O sea, ojo, hay políticos que a la vez que contra el mercado fijan precios máximos en la vivienda para ayudar a los pobres, lo que hacen es fijar precios mínimos en la agricultura para perjudicar a los pobres y que compre la comida más cara. O sea, ojo, que había gente de Podemos pidiendo la fijación de precios en las cadenas de suministro para que los agricultores se llevasen más dinero. Y como veis, el político lo que tiene es más incentivo a tratar de proteger aunque sea perjudicando a los pobres que compran comida, pero proteger al agricultor fijando un precio mínimo a partir del cual se tenga que vender la fruta, ¿no? Entonces es muy curioso, ¿no? Que los políticos, depende de ponerse el aire, pues fijan precios máximos o precios mínimos. Lo que se trata es de clientelizar a la población y conseguir votos. Es lo único. A costa de cualquier consecuencia. ¿Qué pasa cuando se fija un precio mínimo? Sobreabundancia. ¿Por qué? Porque como hay un precio mínimo, los empresarios, los agricultores se van a ver incentivados a producir y producir y producir un montón de comida. Y lo que va a suceder más tarde es que como el precio está alto, la demanda cae y lo que hay es un montón de fruta que se ha producido para nada. Pero bueno, el político ya tiene sus votos y los agricultores ya tienen la subvención. Ojo, con métodos del siglo XIX, ¿eh? No han invertido en mejorar los procesos y en mecanizarlo para que baje el precio y sea más barato y tal. No. Nada. Y luego otro sector donde se pone un precio mínimo a las cosas es el mercado de trabajo. El salario mínimo lo que hace es producir sobreabundancia, pero en este caso sobreabundancia de parados y colas de paro. O sea, eso es lo que produce. ¿Por qué? Porque a los sectores menos productivos de la economía y a los jóvenes, que somos los que realmente entramos cobrando menos porque tenemos poca experiencia y nuestra mano de obra es menos valorada, pues nos puede perjudicar ese salario mínimo, que hay empresarios que no les sale a cuenta con lo que producen poder pagar esa mano de obra. Entonces, ¿qué pasa? Que hay paro, hay un 14% de paro y hay un montón de paro juvenil, porque los jóvenes no pueden acceder al mercado de trabajo porque hay un precio mínimo que fija el coste mínimo que tiene que tener una mano de obra. El resumen de todo este vídeo, que se me ha alargado un poco, es que la fijación de precios máximos produce escasez y la fijación de precios mínimos sobreabundancia. Y ya está. Y esto sucede cuando el político ataca a la consecuencia y no a la causa que produce esa subida de precios, porque él ve más incentivos en atacar a la consecuencia que no a la causa. Porque al atacar a la causa tendría que renunciar a altas cotas de poder. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de algo y ya nos veremos en otros vídeos, que seguramente grabe mañana, que será sobre la especulación. La especulación, si es buena o es tan mala como dice por ahí la gente, ¿eh? Así que nada, nos vemos.